Biblia 365. Día 120. Libro de Primero de Crónicas. Capítulos del 17 al 20. 17. Cuando David estuvo ya instalado en su palacio, le dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de la alianza de Dios está bajo simples cortinas». Y Natán les contestó: «Pues haz todo lo que te has propuesto, porque Dios está contigo». Pero aquella misma noche, Dios se dirigió a Natán y le dijo: «Ve y hablar con David, mi siervo, y comunícale que yo, Dios, he dicho: no serás tú quien me edifique un templo para que habite en él. Desde el día en que saqué a Israel hasta el presente, nunca he habitado en templos, sino que he estado viviendo de una tienda de campaña en otra y de un lugar en otro. En todo el tiempo que anduve con ellos, jamás le pedí a ninguno de sus caudillos, a quienes puse para que gobernaran a mi pueblo, que me construyera un templo de madera de cedro. Por lo tanto, dile a mi siervo David que yo, Dios Todopoderoso, le digo: yo te saqué del redil y te quité de andar tras el ganado, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Te he acompañado por donde quiera que has ido. He acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron. Y te he dado fama, como la que tienen los hombres importantes de este mundo. Asimismo, he dispuesto un lugar para mi pueblo Israel, y allí los he instalado para que habitan en un sitio propio, donde nadie los moleste, ni los malhechores los opriman como al principio, cuando puse caudillos que gobernaran a mi pueblo Israel. Yo humillaré a todos tus enemigos, y te hago saber que te daré descendientes, y que cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me edificará un templo, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo le seré un padre, y él me será un hijo. No le retiraré mi bondad como lo hice con tu predecesor, sino que lo confirmaré para siempre en mi casa y en mi reino, y su trono quedará establecido por la eternidad». Natán le contó todo esto a David, tal y como lo había visto y oído. Entonces el rey David entró para hablar delante de Dios, y dijo: «Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y tan poca cosa te ha parecido esto, Señor y Dios, que hasta has hablado del porvenir de la dinastía de tu siervo, y me has mirado como a un hombre de posición elevada. ¿Qué más te puedo decir del honor que has hecho a tu siervo? Si tú conoces a este siervo tuyo, oh Dios, todas estas maravillas las has hecho en atención a tu siervo, según lo quisiste y para darlas a conocer. Dios, no hay nadie semejante a ti, ni hay otro Dios aparte de ti, según todas las cosas que hemos oído. En cuanto a Israel, tu pueblo, no hay otro como él, pues es nación única en la tierra. Tú, oh Dios, lo liberaste para que fuera tu pueblo, y te hiciste famoso haciendo cosas grandes y maravillosas. Tú echaste de delante de tu pueblo, al que rescataste de Egipto, a las demás naciones, porque tú has tomado a Israel como tu pueblo para siempre, y tú, Señor, serás su Dios. Así pues, Dios, confirma para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su dinastía, y cumple lo que has dicho, que tu promesa se realice fielmente, y que tu nombre sea siempre engrandecido, y se diga que el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel, que la dinastía de tu siervo David se mantenga firme con tu protección. Tú, Dios mío, me has hecho saber que vas a establecer mi dinastía. Por eso yo, aunque soy tu siervo, voy a hacerte una súplica. Tú, Señor, eres Dios,
y has prometido a tu siervo tanta bondad. Y ahora te dignaste bendecir a la dinastía de tu siervo para que permanezca para siempre bajo tu protección. Tú, Dios, la has bendecido y será bendita para siempre. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. 18. Después de esto, David derrotó a los filisteos, sometiéndolos y arrebatándoles de las manos la ciudad de Gat y sus aldeas. También derrotó a los moabitas, y así ellos fueron sometidos a David y tuvieron que pagarle tributo. David venció también a Hadad-ezer, rey de Sobá, que está en dirección de Hamat, cuando éste iba a imponer su dominio sobre la región del río de Éufrates. De ellos, David capturó 1000 carros de combate e hizo prisioneros a 7000 soldados de caballería y a 20,000 de infantería, y además les rompió las patas a todos los caballos de los carros de combate, excepto los caballos necesarios para 100 carros. Llegaron luego los sirios de Damasco para prestar ayuda a Hadad-ezer, el rey de Sobá, pero David derrotó a los sirios, matando a 22,000 de ellos. Luego David puso guarniciones en Siria de Damasco, y los sirios quedaron sometidos a él y sujeto al pago de tributos. Así pues, Dios le daba la victoria a David por donde quiera que iba. Después se apoderó de los escudos de oro que usaban los oficiales de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, se apoderó de una gran cantidad de bronce de Tibat y de Cun, ciudades que pertenecían a Hadad-ezer. Después, con ese bronce, Salomón hizo la enorme pila para el agua, las columnas y los utensilios de bronce para el templo. Cuando Toi, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Sobá, envió a su hijo Adoram con toda clase de objetos de oro, de plata y de bronce, para que saludara y felicitara al rey David por haber peleado contra Hadad-ezer y haberlo vencido, pues Toi también había estado en guerra con él. David dedicó todos estos objetos a Dios, junto con la plata y el oro que les había quitado a todas las naciones, a Edom, a Moab, a los amonitas, a los filisteos y a los amalecitas, además a Abisai, hijo de Sarbia. Derrotó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Luego David puso guarniciones en Edom, y todos los edomitas quedaron sometidos a él, y Dios le daba la victoria por donde quiera que iba. David reinó sobre todo Israel, actuando con justicia y rectitud para con todo su pueblo. El jefe del ejército era Joab, hijo de Sarbia, y Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario del rey. Sadoc, hijo de Ahitub, y Abimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Sabsá era el cronista, y Benaías, hijo de Joiadá, estaba al mando de la guardia de quereteos y peleteos. Los hijos de David eran sus ayudantes principales. 19. Después de algún tiempo murió Najas, el rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo. Entonces David pensó que debía tratar a Hanún, el hijo de Najas, con bondad, porque su padre lo había tratado a él con bondad, y mandó algunos embajadores para que le dieran a Hanún el pésame por la muerte de su padre. Pero cuando los oficiales de David llegaron al país amonita, los jefes amonitas le dijeron a Hanún: ¿Y cree su majestad que David ha enviado esos hombres a dar el pésame, tan solo para honrar al padre de su majestad? Seguramente han venido para inspeccionar, escudriñar y espiar el país. Entonces Hanún ordenó que apresaran a los oficiales de David, y que los afeitaran y les rasgaran la ropa por la mitad hasta las nalgas,
Después los despidió. Cuando fueron a decir a David lo que les había pasado a aquellos hombres, mandó que fueran a recibirlos, y que les ordenaran quedarse en Jericó hasta que les creciera la barba, y que entonces regresaran. Los amonitas comprendieron que se habían hecho odiosos a David, por lo que Hanún y los amonitas enviaron 33 toneladas de plata, para tomar a sueldo carros de combate y tropas de caballería en Mesopotamia, Siria, Maacá y Sobá, y tomaron a sueldo 32,000 carros de combate, así como al rey de Maacá con su ejército. Estos llegaron e instalaron su campamento frente a Medeba. Además, los amonitas salieron de sus ciudades y se reunieron para entrar en el combate, pero David lo supo, y envió a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron y se prepararon para la batalla a la entrada misma de la ciudad. Los reyes que habían venido se quedaron en el campo. Cuando Joab vio que iba a ser atacado por el frente y por la retaguardia, escogió los mejores soldados israelitas y se preparó para atacar a los sirios. Luego, para hacer frente a los amonitas, puso el resto de la tropa bajo el mando de su hermano Abisai. Y le dijo: «Si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a ayudarme. Y si los amonitas pueden más que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate, y luchemos con valor por nuestra nación y por las ciudades de nuestro Dios, y que Dios haga lo que bien le parezca mejor». Joab avanzó con sus tropas para pelear contra los sirios, pero estos huyeron ante él. Y cuando los amonitas vieron que los sirios huían, ellos también huyeron de Abisai, hermano de Joab, y se metieron en la ciudad. Entonces Joab regresó a Jerusalén. Cuando los sirios se dieron cuenta de que Israel los había derrotado, enviaron mensajeros para hacer venir a los sirios que estaban de la otra parte del río Éufrates. Al frente de ellos estaba Sofac, jefe del ejército de Hadad-Ezer. Luego le contaron esto a David, quien, movilizando rápidamente a todo Israel, pasando el río Jordán, avanzó y tomó posiciones contra ellos. David formó sus tropas para enfrentarse con los sirios, y estos lucharon con él. Pero finalmente huyeron de los israelitas, pues las bajas que les causó David fueron de 40,000 soldados de infantería y 7,000 de los carros de combate. Además, David mató a Sofac, el jefe del ejército sirio, al ver los aliados de Hadad-Ezer que los israelitas los habían derrotado. Hicieron la paz con David y quedaron sometidos a él. A partir de eso, los sirios no quisieron volver a ayudar a los amonitas. 20. En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes suelen salir de campaña, Joab organizó una expedición y arrasó con el territorio amonita. Avanzó, rodeó a Rabá y la atacó hasta destruirla completamente. Mientras tanto, David se quedó en Jerusalén. Después David tomó de la cabeza de su rey la corona de oro, la cual tenía piedras preciosas, y encontró que pesaba 33 kilos, y se la pusieron a David. También sacó de la ciudad una gran cantidad de cosas de valor, y a la gente que aún quedaba en la ciudad la sacó de allí y la puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas. Lo mismo hizo David con todas las ciudades amonitas. Y después regresó con todas sus tropas a Jerusalén. Después hubo una batalla con los filisteos en Geser. En aquella ocasión, Sibecai el de Husá mató y humilló a Sipai, que era descendiente de los gigantes. Y en otra batalla que hubo contra los filisteos, Elhanán, hijo de Yair, mató a Lahmí, hermano de Goliat el de Gat, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo otra batalla en Gat.
Allí había un hombre de gran estatura, que tenía 24 dedos, 6 en cada pie y 6 en cada mano. También era descendiente de los gigantes, pero desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simá, el hermano de David. Estos gigantes eran descendientes de Refa, el de Gat, pero cayeron en manos de David y de sus oficiales. ¿Qué promesas hizo Dios a David? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.